Buenas tardes, qué placer, qué gozo para mí estar en medio de todos ustedes en un día como hoy, precioso, una tarde maravillosa. Y quisiera exponer sobre Romanos capítulo 8, verso 3. He considerado la temática en esta tarde maravillosa, la inocencia en el caos. La inocencia en el caos. Lo que produce, debes conocerlo. Lo que produce, debemos conocerlo. Y para ello, Romanos 8:3 dice, dice así, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Escuche bien, lo voy a repetir de nuevo, porque es sumamente profundo, la implicación es profunda. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. La temática a considerar, la inocencia en el caos, lo que produce, debemos conocerla. Y el problema no es la ley, el problema no son los mandamientos de Dios. El problema no es Dios y lo que Dios hizo. El problema no son las ordenanzas de Dios. El problema somos nosotros. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Y nuestra naturaleza es débil en cuanto al obedecer la ley. Por cuanto la ley se estableció para encerrar todo en pecado, pero la raza humana ya había pecado. Génesis capítulo 3 nos informa que el ser humano había pecado en la persona de Adán y Eva, y por ende entró el pecado y la muerte. Y entonces la interrogante es, ¿cuál es el problema? El problema no son los mandamientos, el problema no es la Biblia, el problema no es la palabra, el problema no son las ordenanzas y el problema no era la ley. La ley es santa, la ley es preciosa. La ley nos mostraba la condición pecaminosa de nosotros los seres humanos a través de la transgresión. Y se iba a introducir la inocencia en el caos. ¿Cuál inocencia? La inocencia en la persona de un hombre no culpable. Por cuanto nosotros éramos culpables, Dios demandaba un juicio. Dios estaba demandando a través de la ley que se cumpliese una justicia divina. Pero lo que se estaba estableciendo en la tierra no complacía al Dios que nos creó. Por tal razón, Dios había tratado con la raza humana después de su transgresión, pero no fue así. No pudo controlarse. El pecado en el ser humano fue tan despiadado y ha sido tan despiadado e incontrolable que Dios enviaría. La inocencia se introduciría en el caos. La vida que nosotros llevamos hoy tiene que ser ordenada a través del arrepentimiento. Y la vida tiene muchos escenarios y muchas escenas. Cuando hablamos de la inocencia introducida en el caos, podríamos decir una de las escenas más conmovedoras. Mucha gente, muchas madres que hoy celebran, pero que están en prisión. Muchos padres que están en prisión. Muchos tíos, muchos hermanos, muchos familiares que de alguna u otra manera se equivocaron y están en un lugar llamado prisión, un lugar de caos, no de paz. Ese lugar o ese ámbito donde fueron condenados, la justicia los condenó y los llevó allí, están tras rejas. Y la inocencia va a ser introducida en el caos. La escena que podemos vivir como familias en la tierra es la realidad existente.
en nuestra manera de vivir. Cuando un niño de 8 años, en su inocencia, va a visitar al padre que una vez cerró, a la madre que una vez cerró y que está tras las rejas. Cuando la niña de 10 años, llena de inocencia, va a ese lugar el día de visita, la inocencia visitando un lugar de caos, pero a una persona que erró, que ya fue culpada y que ya fue sentenciada, pero que sigue viviendo, no en libertad, sino tras rejas. Esa es la escena que nos presenta la vida. La vida presenta a alguien creado, pero que en su humanidad y en su práctica de pecado horrenda cometió un error. Y esa inocencia en ese niño y en esa niña que visita, que abraza al padre que está tras la reja, que abraza a la madre que está tras la reja, produce algo en estos seres. Produce no solo esa visita de esa inocencia en ese niño, en esa niña, en esa anciana inocente, quien visita tras las rejas a quienes se han equivocado y han errado en la vida, llenos de pecado. Quizás erraron un día, pero la inocencia va y los abraza y produce en ellos lágrimas, produce en ellos un sentir profundo de arrepentimiento. Si eso es en esa escena que nos presenta la vida con las personas que están en lugares como esos, aislados de la sociedad, lugares de prisiones, tras rejas, tras candados, por haberse equivocado una vez, pero que la inocencia puede ir hasta allí y puede abrazarle, cuanto más el mundo lleno de caos. Cuando Dios vio al mundo lleno de caos, introdujo la inocencia en la persona de Jesucristo. Nosotros éramos culpables y éramos culpables de condenación. Pero el Dios del cielo, creador del cielo y de la tierra, en su amor infinito, introdujo la inocencia. Es decir, Él envió a su Hijo sin culpa por nosotros los culpables. Y otra de las escenas que presenta la vida es la siguiente. Una mujer que desea realizar su vida. Millones de mujeres que desean realizar su vida. De repente tocan el timbre de su casa y el muchacho se aparece allí. El galán se aparece con el anillo de compromiso. Es una escena que nos presenta la vida. Muchas son las mujeres que desean casarse, tener su casa, tener hijos, tener familia y desarrollarse. Es una escena que presenta la vida en medio del caos. Y cuando esta mujer ve esa cajita con esa sortija, ella profundamente respira y se toma una pausa para decir sí me caso contigo. Pero pasados los días, ella comienza a resumir los sentimientos y a decir, si me caso, cometeré un error, porque me voy a casar con alguien a quien no quiero. Me voy a casar con alguien que realmente solo estimo y solo sé que es bueno, pero que no me veo con esa persona casada durante toda mi vida. Esa persona, después de algunos días de aquella petición, se devuelve para tocar el timbre y decirle, no puedo hacerlo, no me puedo casar contigo. He considerado, si me caso contigo, viviré cómoda, tendré casa, tendré camioneta, tendré carro, tendré lujo, pero estaré atrapada en una mentira. Estaré atrapada en una burbuja, sin felicidad y sin amor. Es una escena que nos presenta la vida en todos los entornos en el mundo caído. La gente quiere realizarse, la gente quiere éxito, la gente quiere echarle la culpa al Dios vivo, la gente quiere levantarse contra Dios y Dios no tiene la culpa. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios no nos puso aquí para sufrir, pero la transgresión por Adán y Eva trajo contaminación del pecado y el caos está en medio nuestro. Sin embargo, hay vida eterna para nosotros. Hay solución a todo el problema. ¿Qué hizo Dios para solucionar el problema? Introdujo la inocencia en el caos en la persona de Jesucristo. No podemos humanamente cumplir con los mandamientos y con las ordenanzas de Dios, pero sí podemos venir a arrepentimiento y a perdón de pecados. Sí podemos venir, aleluya, y observar lo que Cristo hizo por nosotros. Dice que siendo inocente se hizo culpable. Dice que fue a la cruz
y allí en la cruz lo crucificaron por la raza humana. Y lo que hizo Dios fue tremendo. Lo que hizo Dios fue no escatimar esfuerzo. Lo entregó todo. Dice que lo entregó todo. Entregó lo que él tenía, su Hijo unigénito, que habitaba en el cielo, que habitaba en su gloria, lo entregó. Y el verso que leímos dice que él tomó condición semejante a nosotros, se hizo humano sin pecado, se hizo humano sin ser pecador, se hizo humano y se echó la culpa por todos nosotros. Y hay otra escena de la vida. Los grandes hombres y las grandes mujeres que ya están cómodos comienzan a echarle la culpa a Dios y a decir: Dios no existe. Eso es mentira, que Dios existe. Pero ¿cómo hacemos con la Escritura cuando dice que nos creó a nuestra imagen y semejanza? ¿Cómo tapar eso? Entonces, ¿dónde está el problema? El problema no está en Dios, ni en su ley, ni en sus mandamientos. El problema está entonces en nosotros, en la corrupción. Esa corrupción que tenemos dentro, en nuestra raza caída. Somos viles pecadores. El mundo odia a Dios, no quiere someterse a su verdad. Ha ridiculizado la verdad de Dios, la ha llamado anacrónica y ha llamado a la verdad de Dios no solo anacrónica, ha dicho que es obsoleta y que es pasada de moda. ¿Por qué? Porque su conducta es pecaminosa, reprochable ante el Dios que te creó. Y sin embargo, Dios trae una solución. Él introduce la inocencia en medio del caos y tenemos que prestar atención a lo que produce esa inocencia. Cristo dijo: yo pondré mi vida por todos ustedes. Aquella muchacha no se casó, entregó el anillo. Aquella mujer tras las rejas recibió el abrazo de su hija después de muchos años. Aquel hombre tras la reja recibió el abrazo de aquel hijo lleno de inocencia. El mundo no ha querido aceptar y recibir al Hijo verdadero, a su Hijo Jesucristo. Pero yo te invito hoy a que aceptes a Jesús de Nazaret, el inocente hecho culpable. ¿Y qué produjo su muerte? Su muerte produjo arrepentimiento y perdón de pecados. Su muerte produjo vida y vida en abundancia. Su muerte produjo, aleluya, que sí hay esperanza en medio del caos. Que si tú te levantas la mirada, y que no todo es malo, que no todo es feo, que quizás tu vida es que quizás estás pensando que tu vida es un caos, pero sí hay solución. Óyeme, detente un momento a pensar. No haces nada con molestarte con Dios. Dios siempre va a seguir siendo Dios. Y nosotros tenemos una condición que está sujeta a la temporalidad. Debemos decirle sí a este mensaje de salvación. Debemos decirle sí al Dios que nos crió a imagen y semejanza. Dios trajo a su Hijo, capítulo 8, verso 3, dice: lo envió como propiciación, como ofrenda. La ley demandaba justicia y Dios envió a su Hijo. Su vida puede ser pero déjame decirte, hay una solución para ti. Levanta tu mirada. Levanta tu mirada y atiende al llamado de esta palabra. Dios introdujo la inocencia en el caos para producir vida y vida en abundancia. Él te está llamando para liberarte, para sanarte, para alterar tu vida, para acomodar tu vida, para alinear tu vida, no solo la tuya, la de tus hijos, la de tu marido, la de tu esposa, la de tu mujer, la de tu trabajo. Él te está llamando. Él produjo algo. Esa inocencia murió en la cruz, se hizo culpable, se levantó al tercer día, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y dice que si venimos y le confesamos y creemos con el corazón que Él es nuestro Salvador, Él nos da propósito para seguir existiendo en la tierra. La inocencia introducida en el caos produjo vida y vida en abundancia. Yo quiero cerrar de la siguiente manera. Él fue la propiciación, la ofrenda dada por el pecado para que se hiciese justicia en un mundo caído.
La palabra hilasmo es una palabra, es un vocablo griego para decir propiciación. Él fue y es nuestra propiciación. La palabra tetelestai quiere decir consumado es. Y él en la cruz lo logró. Consumado es, dijo. Las palabras que él dijo en la cruz, consumado es, y entregó su espíritu. Pero al tercer día se levantó y está más vigente que nunca y te está diciendo, hay solución para tu vida. Yo he traído una solución. Introduje la inocencia en medio del caos, en medio del mundo perdido, para que atiendas su llamado. Si oyes su voz, si puedes oír su voz y oír la palabra de fe, Él vendrá, cenará contigo y cambiará tu vida. Tu vida no puede ser mejor si no confiesas a Cristo en tu corazón. Ven a los pies de Cristo, que Él está como una ofrenda y está sentado a la diestra de Dios Padre para libertarte, no solo a ti y cambiar tu vida, sino a los tuyos y a quienes están a tu alrededor. Para mí fue un placer. La inocencia introducida en el caos produjo vida y vida en abundancia. Bye bye, Dios te bendiga.